Shalom, hermanos de Ministerio Cerca al Cielo y de este programa radial que tenemos de Shalom Israel Radio. Vamos a compartir con ustedes otra serie de enseñanzas. La semana anterior hemos terminado el Génesis sobre la familia, sobre los patriarcas, sobre los acontecimientos que acontecían justamente en esos principios donde Dios elegía a los profetas y pasaron cosas y vemos que eran iguales que nosotros. A partir de hoy vamos a desarrollar la historia de Israel. La historia de Israel para diferenciar justamente que Israel no son los judíos, sino que es algo diferente según las escrituras de la Biblia. Y nosotros compartimos directamente de la Biblia, directamente desde la perspectiva hebrea, para que usted pueda entender, comprender y aplicarlo a su vida. Así que desde este programa radial, Shalom Israel Radio, compartimos con ustedes la historia de Israel, parte 1. Esto consta de 3 partes. La enseñanza es del maestro Jonathan Mira. Seguiré compartiendo enseñanzas también de otros maestros que ya los he analizado y he orado y he comparado con las escrituras, que son enseñanzas a mi entender correctas. Pero ustedes saben que cuando Pablo o Saúl venía a enseñar, siempre los debería atentamente con las escrituras, comprobaban que todo lo que Pablo dijera fuera cierto y conforme a las escrituras. Así que si mañana o pasado erramos, no culpemos a los maestros, a los que enseñan todo, porque cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos confirma la verdad de todas las cosas. Desde aquí Rubén, de Ministerio Cerca del Cielo y de Shalom Israel Radio, compartiendo con ustedes esta enseñanza de la historia realmente Israel. Mediante la web, pues pase estas cosas, ¿no? De que damos un tiempo de margen, porque internet no es tan fluido como quisiéramos siempre, pero bueno. Comenzamos, ¿verdad, Johnny? ¿Te parece? Perfecto. Damos la bienvenida y un fuerte abrazo desde el cariño a todas las personas que han tomado un momentillo en el día de hoy, en este día precioso, para tomar un buen rato que vamos a tener de compartir, que un tema que es muy importante, muy interesante, y sé que va a ser de gran bendición y ayuda para los que estamos buscando siempre esta verdad, ¿no? Y esta amplitud de nuestro conocimiento y enterarnos de mucho más cosas que están ahí, tan cerquita. Como decíamos recién y estábamos comentando, hay gente de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, creo que de Ecuador. Bueno, hay también de varios sitios, lógicamente de España, está Ecuador presente ahí, en España, y bueno, de aquí mismo de España tenemos a gente de Barcelona, también son parte del grupo, que es nuestro grupo, que comentarles un poco a todos los que se han conectado que pertenecemos a un grupo nuevo, relativamente, en formación, y nos llamamos La Fe de Israel. Y bueno, con muchísimo cariño, nuestro aquí hermano, amigo, Jonathan ha preparado un tema muy importante que como grupo habíamos
apuntado en una lista de temas esenciales para las personas que quieren entrar en ese conocimiento de la palabra, de las escrituras, de una manera bien objetiva y de una manera más fiel a la verdad, ¿no? Y descubrir un amplio campo que hay de verdades que se nos pasaron en algún momento por alto, porque en el entorno donde nosotros seguramente nos desarrollamos como cristianos, en todas sus ramas, o como gente que quiere acercarse a la historia de Dios y de su pueblo, pues tuvimos una formación. Y a veces esas maneras de irnos formando, pues, se quedan cortas. Y el propósito un poco de la dinámica de esta tarde es ampliar ese campo de conocimiento y ser lo bastante objetivo posible. Y sé que mi hermano Johnny tiene un sentido de responsabilidad muy fuerte con respecto a ser lo más fiel posible a la verdad y buscar esa investigación que se acerque bastante a lo más fidedigno. Así que, sin más preámbulo y saludos, le vuelvo a repetir. Somos un grupo aquí en España con un anhelo muy grande, un anhelo muy fuerte de querer aprender cada vez más, y eso que vamos aprendiendo, transmitirlo a nuestros amigos tanto en nuestros países de origen como aquí mismo en España. Así que esperemos que sea de agrado y que sea de fácil asimilación todo esto, ¿eh? Así que bueno, damos paso ya a Johnny. Si quieres comenzar ya, vamos a tener también un breve periodo de descanso para que Johnny también tome un poco de agua, porque se le va a secar un poco la garganta, y él pueda también reorganizar el temario. Y si alguno tiene alguna pregunta o algún cuestionamiento, ya vamos a dar unas pautas para poder ver cómo lo hacemos para tratar. ¿Vale? Muy bien. Bien, Johnny, adelante entonces. Muy bien, Marco. Pues nada, muchas gracias. Mi nombre es Jonathan. Voy a ser pues quien va a estar compartiendo el tema de este webinario con todos vosotros. La verdad es un gusto. A varios de los que estáis conectados pues ya nos conocemos. A los que no, pues de igual manera, sed todos bienvenidos. Quiero dar una calurosa y afectuosa bienvenida a todos y agradecer también, como no, el interés que habéis mostrado por este tema. Historia de Israel, Génesis y evolución nacional según la Biblia hebrea. En un momento comentaremos algo al respecto sobre pues este título, sobre el contenido que vamos a ver y la manera en que lo vamos a hacer, pero previamente, pues como no puede ser de otra manera, sentiros bienvenidos y reitero mi agradecimiento por vuestra participación en esta tarde. El tema, como sabéis, historia de Israel, no historia, aquí quiero matizar, no vamos a ver y no vamos a tratar de la historia de los judíos. Ya matizaré alguna cuestión a este respecto entre lo que es Israel, entenderemos lo que es Israel, entenderemos lo que son los judíos. Entonces no voy a tratar historia de los judíos, voy a tratar historia de Israel y lo vamos a hacer bajo el subtítulo de Génesis y evolución nacional, es decir, cómo este pueblo empezó a formarse, cuáles fueron los inicios de este pueblo y cuál fue su desarrollo, porque como todo pueblo, pues también Israel ha tenido diferentes etapas y en las que se ha ido desarrollando de una manera determinada, y la base que vamos a tomar para llevar a cabo pues todo esto es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es la que nos va a servir de fundamento para este webinario y todo lo que vamos a ver al respecto. Cuando hablo de Biblia hebrea, y esto para todos, me refiero a lo que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento. Solo que considero que Antiguo Testamento es una denominación bastante desafortunada porque, bueno, entre otras cuestiones, no es un nombre que contemple todo el contenido de la Biblia hebrea.
y por lo tanto prefiero no usar o no llamar a esa parte, a esa Biblia, Antiguo Testamento, prefiero llamarlo Biblia hebrea, creo que resume mucho mejor el contenido. Pero en el cristianismo se conoce así, Antiguo Testamento. En el judaísmo se conoce como Tanaj. Tanaj es un acróstico que toma su nombre pues de cada uno de los nombres, de las iniciales de los nombres de la división tripartita de la Biblia hebrea, que son Torah, Nevim y Ketuvim. Y ahí Tanaj. Torah, que sería instrucción, o como suele traducirse, ley. No obstante, es más afortunado traducirlo por instrucción. Nevim, que serían los profetas, y Ketuvim, que serían los escritos. Así que esa va a ser, llamémoslo Tanaj, Antiguo Testamento en el cristianismo, Biblia hebrea, como me gusta llamarlo y como prefiero llamarlo, va a ser la base que nos va a servir para todo lo que vamos a ver en esta tarde. Quiero aclarar también que este webinario no es un webinario centrado en una confesión de fe concreta. Tiene más bien un tono histórico, tan histórico como nos permite ser, nos permite llegar la Biblia hebrea. Un tono más académico, si lo preferimos. Por lo tanto, es un webinario, y de ahí que lo hemos hecho abierto para todos. Y lo que voy a hacer básicamente, o lo que voy a decir, el contenido que iremos viendo, no es nada que un lector atento de la Biblia hebrea no pudiera encontrar. Como he dicho, la Biblia nos va a servir de base, de fundamento, y un lector o una lectora atenta de la Biblia, que preste atención, concentrado, entendiendo lo que está leyendo, encontraría las cosas que hoy vamos a ver. Luego, no es un contenido nuevo. Lo único que sí voy a poner en evidencia algunos elementos y algunos factores de la historia del pueblo de Israel que a menudo o no se tienen en cuenta, porque no se han considerado, no se ha caído en cuenta de que están ahí, o simplemente porque tienden a olvidarse. Y por lo tanto, en el desarrollo del conocimiento de la historia del pueblo, pues sencillamente lo que veremos en este día no suele tenerse presente. Así que esto, pues básicamente es lo que iremos viendo. Lo vamos a hacer en dos partes. Como ya se informó por correo a todos los asistentes, hemos tenido que hacer cambios en el programa. Entonces vamos a hacer dos bloques, dos partes, con, como decía Marco, un descanso entre cada una de las partes. Y en una primera parte veremos lo que es, pues, en primer lugar, una identificación breve de las distintas etapas de la historia. Iremos viendo cada una de las etapas por las que pasó el pueblo de Israel, según la Biblia hebrea, de manera que las podamos identificar, las podamos reconocer y tengamos, de alguna manera, una línea madre trazada sobre la que iremos viendo, pues, algunas cuestiones, ¿vale? Esto será lo primero que haremos, y sobre esa línea madre, como decía, pues, por ejemplo, empezaremos a ver cuestiones como el origen de Israel. ¿De dónde viene este pueblo? ¿Dónde nació este pueblo? Y concretamente me voy a centrar en dos factores que intervinieron en que esto fuera así. Por un lado, el factor humano, que esto creo que todos lo tenemos más o menos claro, pero luego hay un segundo factor, que es el factor divino. Es decir, Israel, primeramente como individuo y luego como pueblo, existe porque el Dios que se va a identificar como el Dios de este pueblo en la Biblia hebrea participa de manera muy evidente y posibilita de manera muy clara la existencia de este pueblo. De hecho, ya mencionaremos algunos textos, citaré algunos textos, donde Dios mismo dice que Él creó a Israel. Por lo tanto, hay un factor divino que intervino en el origen de este pueblo. Este va a ser uno de los primeros temas que trataremos. Y no solo
Dios se va a identificar como el Dios creador de Israel, sino también como el Dios sustentador de Israel. Eso nos va a dar pie para hablar en este primer bloque que vamos a tener de la alianza entre Dios e Israel. En el antiguo Oriente Próximo era común a todos los pueblos que un pueblo y su Dios formaran una unidad, fueran uno y estuvieran vinculados por un pacto o una alianza. A este respecto, Israel no fue ninguna excepción. Israel y su Dios formaban una unidad, o al menos ese era el deseo del Dios de Israel, y estaban vinculados por un pacto. Luego, entender o conocer la historia de Israel no es posible si no conocemos al Dios de Israel y también al pacto, a la alianza que el Dios de Israel estableció con su pueblo. Además, en este apartado veremos también, Dios mediante, cómo uno era precisamente Israel en virtud de la fidelidad a este pacto. Así que el pacto era fundamental para tener una identidad y una pertenencia al pueblo de Israel. Bien, esta será la siguiente cuestión que trataremos en el primer bloque. Haremos un descanso y después continuaremos con otras dos cuestiones que son Israel y los gentiles, porque hay una especie de creencia, de mito latente, que sin decirlo, sin expresarlo, pero la gente suele creer, suele pensar que una cosa es Israel, y normalmente se suele pensar más concretamente en los judíos. Israel y los judíos van de la mano, y en un sentido es cierto, pero que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, no son parte de Israel, y es algo como muy extraño y muy ajeno a este pueblo. Entonces, en esta parte, en Israel y los gentiles, lo que veremos precisamente es que los gentiles no solo son el origen de Israel, sino que son una parte inseparable de Israel y que además forman a Israel. Dicho de otra manera, Israel sin gentiles no sería Israel. Uno no podría entender a Israel sin los gentiles, ni estaríamos teniendo este webinario sobre historia de Israel si en Israel no hubiesen habido gentiles. Porque los gentiles dieron forma a este pueblo, y ya entraremos y veremos algunos ejemplos de cómo incluso el linaje real de Israel es posible porque hay gentiles en él. Entonces todo esto lo iremos viendo, esto solo para que tengamos las ideas. Este será el primer tema del segundo bloque, y el segundo será las dos casas. Las dos casas, no todo el mundo, no sé si conocerá esto, pero en algunos círculos se habla mucho de las dos casas, y esto tiene que ver, como veremos en un momento de la historia del pueblo, en una de las etapas, el reino de Israel se dividió en dos, quedó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte recibió el nombre de Efraín y el del sur el de Judá, y de ahí se habla de las dos casas. Y hay una serie de profecías tocantes a el reino del norte, otras tocantes al reino del sur. Todo esto está en la Biblia hebrea. Los profetas que aparecen en la Biblia hebrea hablan de esto. Y se han dicho muchísimas cosas, especialmente en los últimos años, tocantes a las dos casas. Entonces, he visto necesario y conveniente terminar aclarando algunos aspectos referente a este tema de las dos casas, para ver la identidad de las dos casas, quién son realmente las dos casas, qué pasó realmente con el reino del norte y qué pasó realmente con el reino del sur. Y todo eso teniendo como fundamento la Biblia hebrea, y será ella la que nos diga, yo no voy a inventar nada, la que nos diga qué fue lo que ocurrió con cada una de ellas, y eso nos permitirá aclarar conceptos respecto a esta doctrina que en algunos círculos pues está muy en boga. Y no digo que no sea cierta,
pero sí planteo que no cuenta todo, o ha dejado de lado algunos detalles que creo que son importantes a la hora de abordar esa cuestión. Bien, pues esto será lo que Dios mediante veremos, y vamos a empezar entonces con la identificación de las distintas etapas del pueblo de Israel. Muy bien. Aquí lo tenemos, disculpadme un segundo, que esto se había pasado. Muy bien. Las etapas las iremos viendo de una en una, y simplemente voy a hacer alguna mención al respecto. No vamos a verlas en detalles, ni mucho menos. Aquí tenemos la primera de ellas. Así. Vale. Muy bien, la primera etapa, disculpadme, aquí está, es la etapa de los que se conoce por la etapa de los patriarcas. Como podéis ver, pues hubo 3 patriarcas que son, bueno, sin estos 3 patriarcas no habría Israel, sería imposible. De hecho, el Dios que se va a identificar como el de Israel en más de una ocasión dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por lo tanto yo soy el Dios de vuestros padres. Y todo arranca, la historia de Israel arranca en este punto, con los patriarcas y una promesa que el Dios de Israel va a establecer con cada uno de ellos, un pacto que irá pasando de generación en generación hasta llegar a el pueblo, netamente. Aquí todavía no hablamos de pueblo, hablamos de familias, en el caso de Abraham, un campamento, igualmente en el caso de Isaac, y de Jacob sí ya podemos hablar de lo que será potencialmente las 12 tribus de Israel, porque Jacob tendrá 12 hijos, más una hija, Dina, que también será importante uno de los episodios que ocurre con Dina en el libro de Génesis, considerarlo, porque ahí hay pues un fenómeno que afecta también a la formación del pueblo, a la formación del pueblo de Israel, y en un momento hablaremos de la hija, pero para centrarnos un poquito aquí en las etapas, Jacob tuvo 12 hijos, que serán las 12 tribus del pueblo de Israel, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Cada una de estas, con un matiz en el caso de José, que también hablaremos de él en su momento, formaron las 12 tribus de lo que será el pueblo. Estos 12 hermanos, algunos de ellos, vendieron a José y José terminó en Egipto. Finalmente, y después de una serie de situaciones y de circunstancias, a lo largo de unos 22 años aproximadamente, José termina siendo segundo después de Faraón, porque Faraón tuvo unos sueños que fueron interpretados por José, en los que vendría 7 años de abundancia sobre toda esa tierra, la tierra habitada, y 7 años de escasez. Faraón decide nombrar a José segundo después de él, para que gobierne y organice todo lo necesario para que en los 7 años de hambre haya provisiones, y a raíz de esta circunstancia, de esta hambruna, Jacob y sus hijos, después de varios viajes de los hijos, terminan yendo a Egipto. Descienden a Egipto, y es allí, en Egipto, donde Jacob y su campamento, la Biblia nos habla de unas 70 personas, probablemente hablamos de algunas más, contando que además tenían siervos, siervas, pues tenían ganado. Todo ese campamento termina en Egipto, y es allí en Egipto donde se va a levantar un nuevo faraón, esto ya está en el libro de Éxodo, que no conocía a José,
y que va a darse cuenta que ese campamento, que llegará a ser el pueblo de Israel en Egipto, es potencialmente peligroso. Es decir, puede venir una guerra contra Egipto y ese grupo que está en la tierra de Gosén puede aliarse con el grupo o la nación que venga en contra de Egipto. Por lo tanto, es necesario esclavizarlos porque se están multiplicando, cada vez son más numerosos, y esto es lo que hace ese nuevo faraón. Esclavizar a este grupo, que allí en Egipto ya sí podemos hablar de pueblo de Israel. Es a causa de esta esclavitud que nos encontramos ya en la siguiente etapa, que es el Éxodo y el posterior desierto, la peregrinación de 40 años que hubo en el desierto, y un nombre protagonista, sin lugar a dudas, de esta etapa es Moisés. Como decíamos, a raíz de esa esclavitud, Dios manda un libertador, que será Moisés, y a través de las plagas, y esto casi que es lo que más conoce la gente, también a través de las películas, pues Dios, por medio de Moisés, va a liberar a su pueblo. Van a venir 40 años durante los cuales Israel va a estar dando vueltas. El propósito no era ese, el propósito era que al salir de Egipto entrasen a la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas, pero por incredulidad, por miedo a lo que 12 espías, 10 de ellos en concreto, ven en esa tierra, deciden no subir, y el castigo, en este caso, es que durante 40 años estén dando vueltas en el desierto hasta que todo el ejército de Israel, de 20 años arriba, de esa generación que no quiso entrar a poseer la tierra, a excepción de Josué y Caleb, que ahora hablaremos de Josué, muera en el desierto. Esta es una idea que tenemos que tener clara, porque no es que murió Israel entero en el desierto. Quienes murieron en el desierto durante esos 40 años fueron los soldados de Israel. Uno empezaba a ser soldado de 20 años hacia arriba. Por lo tanto, todos aquellos que en el momento de entrar a tomar posesión de la tierra prometida después de salir de Egipto tenían 20 años hacia arriba, esa fue la generación que murió en el desierto. Y una vez muerta esa generación, entonces sí ya entramos a la siguiente etapa, que sería conquista y reparto de... Esta fue llevada a cabo por Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, en este caso, y fue el líder que llevó a cabo lo que era la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, y también el reparto. En este tiempo no se echó a todas las naciones cananeas, quedaron varias facciones, y a raíz de eso, después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel ya no continúa avanzando en esa conquista. Hay algunas pequeñas incursiones más y algunas pequeñas expulsiones más de los habitantes de Canaán, pero no mucho más. Y lo que ocurre es que el pueblo entra en un periodo de decadencia pues lamentable. Para lo que Dios tenía preparado para este pueblo, pues terminan llegando a unos extremos realmente de violencia, de agresividad, de guerras civiles entre ellos, de esclavitud, de depravación. Digamos que es una época oscura dentro del periodo del pueblo de Israel, de la historia de Israel, y es el periodo que se conoce como los jueces. Los jueces eran una especie de libertadores, no tanto nacionales como regionales, porque no siempre era todo Israel el que quedaba subyugado por esas facciones que habían dejado, o por moabitas a lo mejor, o filisteos, pueblos vecinos. Eran regiones las que quedaban invadidas o bajo el dominio de otros pueblos. Entonces, bueno, ahí hay personajes, por ejemplo, Sansón está dentro de esta etapa, y distintos jueces que Dios va levantando en momentos puntuales para efectuar una liberación, y durante
determinado tiempo Israel quedaba libre de nuevo de esa esclavitud a otros pueblos a restos que habían dejado de los cananeos. El último hombre de este periodo, del periodo de los jueces, es Samuel. Samuel fue un profeta, alguien a quien Dios escogió de niño, y él va a ser la figura que va a actuar como transición entre este periodo del reparto de la tierra y de Israel estableciéndose en la tierra prometida con lo que será la monarquía, porque hasta la fecha Israel no tenía monarca. Como he dicho, en la época de los jueces lo que tiene son una especie de gobernadores o libertadores, pero no tiene rey. Las otras naciones sí, y es a raíz de eso que el pueblo le pide rey, y se lo pide a Samuel en concreto, algo que a él le desagrada, pero Dios le dice que ponga rey sobre el pueblo, que no se preocupe, que no lo han desechado a él, no han desechado a Samuel, sino que lo han desechado a él. Israel desecha a su Dios al pedir rey, pero digamos que les da carta blanca en este asunto, y ya sí entramos en la etapa de la monarquía. La monarquía tiene dos etapas. La primera, que sería esta, Saúl, David y Salomón, que son los tres reyes no solo principales, sino los únicos que reinaron durante la etapa de la monarquía o del reino de Israel unido, que podríamos hablar, porque luego el reino se va a dividir, como vamos a ver, pero hablamos de esas 12 tribus que hemos mencionado, están bajo un mismo rey. Eso empieza con Saúl, aunque obviamente siempre hay grupos dentro de las 12 tribus que no están de acuerdo, por lo tanto es una monarquía un reino unido, pero no todos de acuerdo. Estamos que un rey gobernaba las 12 tribus, eso sí, pero no todos estaban contentos siempre con el rey, y pues en otros casos lo que había era tentativas de golpes de estado y pues todas las cuestiones que trae aparejadas una monarquía. Así que durante el tiempo que hablaríamos de monarquía del Reino Unido, pues el primer rey de ellos fue Saúl, que fue ungido por Samuel. Saúl, a causa de su pecado, fue desechado y fue escogido David. David, por lo tanto, no desciende de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, David de la tribu de Judá. David también es ungido por Samuel, y el que ya no será ungido por Samuel es Salomón, que Salomón sí fue hijo de David, y Salomón será el último rey de Israel unido. Disculpen, hay un micro abierto, no sé si podéis apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Salomón, como decía, pues va a ser la época, en un primer momento, de mayor esplendor del reino de Israel, que va a conseguir mayor territorio, mayor posesión del territorio, va a tener paz en varios de sus contornos, va a llegar a alianzas importantes, principalmente con Tiro, pero va a ser una época de esplendor, al menos durante una primera época, porque luego Salomón, entre otras cosas, va a empezar a tomar esposas, se va a casar con mujeres extranjeras de otras naciones y va a empezar a incorporar la religión de estas otras naciones. Por lo tanto, dentro de Israel se va a dar lugar lo que al menos con David no se había dado, que es una época de mucha idolatría. A causa del pecado de Salomón, Dios, dicho por Dios mismo, va a dividir el reino. Así que después de esa monarquía, de ese reino unido, ya nos encontramos con esa división del reino. ¿Qué ocurre? De esto hablaremos más, por eso ahí no me voy a detener mucho, porque ya ahondaremos en esta parte, Dios mediante, en el segundo bloque del webinario. Y tenemos por un lado Jeroboam, por otro Roboam, que cada uno digamos, se va a quedar con un trozo de la tarta. Recordemos, Israel son 12 tribus y se va a quedar dividido. 10 tribus van a ir con Jeroboam y van a conformar el reino del norte, y las tribus restantes van a estar con Roboam en el reino del sur. Básicamente lo que ocurre aquí:
se configura el reino del norte, llamado también Efraín, la capital va a ser Samaria, y de nuevo va a haber idolatría, casi una constante dentro del reino del norte, y a causa de la idolatría que va a haber en este reino, vendrá el exilio a manos del imperio asirio. Van a ser los asirios los que van a llegar al reino del norte y van a llevar cautivos a los israelitas de esta parte del reino. ¿De acuerdo? Eso fue en el año 722 antes de la era común de manera aproximada. Y básicamente la historia con el reino del norte va a quedar ahí. No se va a registrar ningún retorno de ese exilio o cautiverio. Ahora, con el reino del sur va a ocurrir lo mismo, lo único que un poquito más tarde. El reino del sur, conocido también como Judá, cuya capital será Jerusalén, pues aunque tuvo mejor suerte con los reyes, hubo varios que llevaron a cabo reformas realmente importantes en Israel, reformas en cuanto a la idolatría que se había implantado. Y cuando hablo de reformas me refiero a que vuelven a guardar la ley de Moisés, lo que se conoce también como Torá, los mandamientos de Dios que Dios les había dado a su pueblo por medio de Moisés. Hay reyes del sur que regresan a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, reconducen al pueblo en esa dirección, cosa que no ocurre, al menos no de forma tan evidente, en el Reino del Norte, y de ahí que su exilio también llega, pero llegó más tarde, y a causa de un rey, que es Manasés, que pues eso está, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, narrado lo que hizo este rey, lo que llevó a cabo, pues hubo de todo. A causa del pecado de este rey, llegó el exilio, en este caso fue el imperio babilónico, Babilonia, en el año 586 antes de la era común. Babilonia destruyó el templo de Jerusalén, que era el centro religioso de la vida de este pueblo de Israel, y destruyó también la ciudad de Jerusalén, su ciudad, los muros que la rodeaban, y por tanto Jerusalén quedó arrasada. Hay varias fases en este exilio, ya las mencionaremos, y se van hacia Babilonia. Ahora bien, en este caso, en el caso del Reino del Sur, sí hay un regreso a la tierra de Judá, sí hay un regreso a Jerusalén. En un primer momento es Zorobabel como gobernador, y hay un tal Josué también como sacerdote, que regresan por orden de Ciro, rey persa, a Jerusalén a reconstruir el templo. Y luego, en una segunda fase, Esdras, en primer lugar, y luego un poquito más tarde Nehemías, pero vendrá un segundo grupo de exiliados a restaurar pues lo que quedaba, que era la ciudad, los muros, y con Esdras, sacerdote Esdras, se va a retomar esa enseñanza o esa instrucción, esa formación del pueblo de Israel en la Torá, en la ley y en los mandamientos de Dios, porque precisamente fueron exiliados por ser infieles al pacto y no guardar los mandamientos. Entonces, básicamente, y de manera muy resumida, espero que no se haya sido ágil para vosotros, pero más o menos aquí tenéis lo que es la historia de Israel en etapas según la Biblia hebrea. Esta va a ser la línea madre para lo que veremos en esta tarde, y que sirve y mucho para que, por ejemplo, los profetas que hablan y que están contenidos en la Biblia hebrea se puedan llegar a entender un poquito mejor de lo que a veces se entenderían, porque ya ellos hablan a lo mejor para el reino del norte, otros hablan para el reino del sur, unos hablan antes del exilio, unos hablan en el exilio. Entonces, entender todo esto puede ayudar también a entender la Biblia hebrea. Bien, visto esto, que será la línea madre, vamos a empezar a considerar lo que decía hace un momento respecto al origen de Israel. Bien, como he dicho, Israel
hay dos factores que intervienen en su origen, en que Israel sea Israel y en que Israel sea un pueblo. Y el primero de ellos es el factor humano. Hubo hombres y mujeres que hicieron que este pueblo fuera posible. Y vamos a ver, me gustaría que nos fijemos en este caso, porque vamos a hablar de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, esos tres patriarcas en esa primera etapa inicial que he comentado, y voy a poner en evidencia o de manifiesto cuál era su nacionalidad y cuál era su fe o su religión, sin entrar en muchos detalles, a modo de pincelada, pero sí entender cuál fue su fe, qué creían ellos. Porque con estos tres personajes ocurre como ocurre con otros personajes de las Escrituras. Cuando tú hablas con un cristiano, resulta que Abraham era cristiano, Isaac era cristiano y Jacob era cristiano. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob creen lo mismo que cree un cristiano a día de hoy. Digamos que el cristiano los ha convertido al cristianismo. Si tú hablas con un judío, el judío ha hecho lo mismo. Ha convertido al judaísmo a Abraham, Isaac y Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob eran judíos. Pero judíos que practicaron el judaísmo de nuestros días, el judaísmo que se practica a día de hoy. Es increíble, pero los convierten, los hacen prosélitos del judaísmo prácticamente. Y si hablas con un musulmán, en el caso de Isaac no, porque ellos se van por Ismael, pero si hablas de qué era Abraham y qué creía Abraham, un musulmán te dirá que Abraham era musulmán. Entonces, hay que entender de dónde viene esta gente y qué creía realmente. Para empezar también a entender realmente el origen de Israel. ¿De dónde viene este pueblo? Entonces, con Abraham, primer patriarca. Abraham, la Biblia hebrea, registra que era de Ur, una ciudad, y dirá también de los caldeos. Los caldeos son los habitantes de lo que llegará a ser Babilonia. Por lo tanto, Abraham, que es un semita, él desciende de uno de los hijos de Noé, que era Sem, por lo tanto es semita, como tantos otros semitas, en el momento en el que el Dios que llegará a ser, o se llegará a revelar como el Dios de Israel, le llama Enur de los caldeos. Por lo tanto, es un semita que vive en Babilonia, el actual Irak y lo que en su momento fue Babilonia. Bien, luego mencionaremos algunas cositas respecto a lo que él creía, su fe, porque esto también a veces no se tiene en cuenta. Vamos con su hijo. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, que fue el siguiente patriarca, y Abraham y Sara han emigrado a Canaán, ya están en Canaán, y es en Canaán, después de 25 años en Canaán, que nace Isaac. Por lo tanto, si tenemos que hablar de alguna nacionalidad, en el caso de Isaac sería cananea. Isaac nace en Canaán, por lo tanto es cananeo. Isaac tomará, mejor dicho, le tomarán una esposa que será aramea. Así que un cananeo va a establecer matrimonio, una alianza matrimonial, con una aramea. Aquí no tenemos Israel por ningún lado. Ya veremos. Aquí lo que tenemos por ahora son gentiles, netamente gentiles. Así que Isaac, padres caldeos, cananeo, casado con una aramea. Isaac y Rebeca tienen gemelos. Uno es Esaú, que él seguirá su curso, nosotros nos quedaremos con Jacob, porque a Jacob Dios le va a cambiar el nombre, le va a llamar Israel, y de Israel, como he dicho, vendrán las 12 tribus y vendrá el pueblo. Jacob, como he dicho, sus papás, uno es cananeo, su mamá es aramea, y él mismo, que nace en Canaán, pasa gran parte de su vida, unos 20 años aproximadamente, en la tierra de Aram.
y por lo tanto, que es allí donde él toma esposa, dos, porque su tío, él se casa con su prima, su tío de alguna manera le toma el pelo, primero le da una hija, luego le da la otra, Lea, y luego Raquel, y él se trabaja 7 años por una, 7 años por otra, luego trabaja 7 años por el ganado, y puesto que es en Aram, donde él toma esposas, donde él toma riquezas, donde él crece, donde realmente él prospera en todos los sentidos, es en Aram, Jacob va a ser llamado arameo. Así que Israel, Jacob, a quien Dios le va a llamar Israel, el individuo, Israel, no el pueblo, sino la persona de Israel, es arameo. Y esto no lo digo yo. Esto era algo que tenía que decir el oferente, el israelita, una vez ya dentro de la tierra prometida. Durante la cosecha, en lo que era la fiesta de primicias, él presentaba las primicias, en lo que primero será el tabernáculo y luego será el templo. El oferente israelita tenía que rezar la siguiente oración, que empezaba diciendo: un arameo moribundo fue mi padre. Y aquí el israelita, que estaba trayendo la ofrenda de primicias del fruto de la tierra prometida, estaba diciendo, porque Dios así se lo ordenó por medio de Moisés, y reconociendo que su pasado como israelita hunde sus raíces en un gentil, un arameo que además, dice el texto, era moribundo, por esa hambruna que ya he mencionado, que se presenta sobre toda la tierra habitada, y por la que Jacob, Israel, tiene que bajar a Egipto, cosa que seguía rezando el oferente. Esto lo tenemos en Deuteronomio 26, esta oración. Y es clave para entender el origen humano de este pueblo que es Israel. Un arameo moribundo. Como he dicho, en este punto no hay judíos por ningún lado. No hay judíos, no hay cristianos, no hay musulmanes. Todo esto viene mucho después. En este punto tampoco podemos hablar de pueblo de Israel, entre otras cosas porque el pueblo de Israel no existe. No hay tal cosa como un pueblo. Hay un hombre que se llama Israel que tiene 12 hijos. Por lo tanto, hay un clan familiar como mucho. Podemos llegar a hablar de eso, que son esas 70 personas, algunas más, que descienden a Egipto a causa del hambre. Y además descienden a Egipto porque Dios le dice a Jacob que no tenga miedo en descender allí. Y Dios le dice a Jacob, además, en el libro de Génesis, desciende a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Por lo tanto, por boca de Dios, Israel, ese clan familiar, llegará a ser pueblo en Egipto. Así que Egipto fue el útero donde se gestó el pueblo de Israel. Así que por un lado y de manera individual, Israel hunde sus raíces en un gentil o en unos gentiles que son sus padres, sus antepasados, sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, de manera concreta Jacob como un arameo, y no solo eso, sino que como pueblo nace en Egipto. De nuevo, un trasfondo absolutamente gentil, que esto nos acerca un poquito a esa idea que veremos, si Dios lo permite, de Israel y los gentiles. Como he dicho, sin gentiles no existiría Israel. Y es que no puede ser de otra manera. No puede haber un pueblo de Israel antes de un pueblo de Israel. Es necesario que algo cree a ese pueblo. Y por lo tanto, lo que crea ese pueblo no puede ser ese pueblo. Ese pueblo se crea a través de 3 padres, 3 matrimonios gentiles. Clave, la oración de un arameo a punto de perecer o moribundo fue mi padre, que desciende a Egipto, como he dicho, y como he dicho es allí que como nación nacerá. Es decir, Egipto fue la nación que vio el nacimiento de Israel como pueblo. De hecho, es allí
donde ya hablamos de nación ya constituida. El mensaje, de hecho, de Dios a Faraón por medio de Moisés será: deja ir a mi pueblo. Ahí ya tenemos un pueblo. Y tenemos un pueblo, y lo vemos en 2 puntos. En que Israel en Egipto adoptó la religión egipcia. Ellos, dicho por Josué y dicho también en el libro del profeta Ezequiel, ellos, una vez descienden a Egipto, al cabo de un tiempo, ya la nación de Israel empieza a adorar a los dioses egipcios. Y por lo tanto, tiene también la religión de Egipto. Lo que creían los egipcios hace 2000 años es lo que empezó creyendo Israel. La religión de Israel al principio fue esa. Ahora hablaremos en un momento también de la religión de los padres, de la religión de Abraham, por ejemplo, o de algunas cosas que ocurrían dentro del campamento de Jacob, de Israel. Pero Israel tiene la religión de Egipto, por un lado. Esto lo tenéis, por si queréis apuntar, algunos sé que estáis tomando notas, Josué 24:14 y en Ezequiel 20, versículos del 7 al 9. De hecho, cuando uno mira en el libro de Éxodo las primeras plagas de las 10 plagas que hubo, Israel también las sufría. Dios no hizo distinción entre Israel y Egipto cuando mandó las plagas. Empieza a hacer distinción entre su pueblo y Egipto en el momento que su pueblo se santifica. Y santificarse quiere decir que dejó la idolatría. Es decir, dejó todo aquello que no era dirigirse al Dios de Israel. Bien, así que ahí tenéis esas referencias. Y luego vemos también que Israel nace en Egipto como pueblo porque ellos adoptan también y asimilan también las estructuras sociales de Egipto. Egipto tenía ancianos que eran una especie de cuerpo regente nacional, una especie de gobernantes, jueces, cumplían distintas funciones los ancianos en aquella época, una especie de magistrados, y Egipto ya tenía magistrados mucho tiempo antes de que Israel llegase a Egipto. Tenía esto se ve en el libro de Génesis, cuando muere Jacob, que muere en Egipto, dicho sea de paso, los ancianos de Egipto y los ancianos de la casa de Faraón van al entierro de Jacob. Por lo tanto, Egipto, antes de que haya un Israel como pueblo en Egipto, tiene ancianos. Cuando Dios envía a Moisés a Egipto para hablar con el Faraón, lo que le dice es que se reúna con los ancianos de Israel. Bueno, ¿de dónde tomó Israel esa estructura social? De Egipto. Por lo tanto, a nivel tanto religioso como a nivel social, Israel es, permitidme la expresión, hijo de Egipto. Como pueblo, sus inicios están en esa nación, en Egipto, de la que llegan a ser esclavos y de la que Dios le va a redimir y le va a decir: no hagas como en Egipto. Y saben muy bien de lo que está, a lo que se refiere Dios cuando Dios les dice esto. Así que Israel nace como pueblo en Egipto. Ahora, antes de este momento, lo más lejos que podemos llevar a la hora de hablar de los patriarcas de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es hablar de hebreos, pero no como una referencia nacional, que llegará a ser una referencia nacional, pero en este momento es una referencia geográfica, territorial, porque el término hebreo lo que significa es el del otro lado, el que ha cruzado. Y esto se lo dicen, o es un adjetivo más que un nombre, a Abraham. Abraham el hebreo, en Génesis capítulo 14. ¿Por qué? Porque Abraham venía de Mesopotamia, como ya he dicho, y por lo tanto él es del otro lado. ¿Del otro lado de dónde? Del río. Del otro lado del Éufrates viene Abraham. Y ha cruzado a este lado. Por lo tanto, él es hebreo.
tan hebreo como cualquiera que hubiese cruzado. ¿Mm? Para Abraham, lógicamente, esto tiene unas implicaciones. Y para todos los descendientes de Abraham, tiene unas implicaciones que él fuera hebreo, pero no una referencia, como digo, geográfica o territorial, no nacional. Y por lo tanto, al hablar de los padres, no hablamos de Israel, no hablamos a Israel como pueblo, no hablamos de judíos, no hablamos de cristianos, no hablamos de musulmanes, no les podemos atribuir ninguna de estas cosas, y creo que lo más acertado y lo más lejos que podemos llegar a mencionar, a hablar, es de hebreos. Abraham fue llamado así, José, hijo de Jacob, será llamado así también, el hebreo que está en Egipto como esclavo en su momento, antes de ser gobernador, será llamado también hebreo, y quien no recibirá esta nomenclatura, no significa que no lo fueran, será Isaac y Jacob. Isaac es casi el único que no cruza porque él no se movió de la tierra prometida, él no salió. Él se fue casi a territorio que llegara a ser filisteo, pero está enmarcado dentro de la tierra prometida. Él no descendió a Egipto como su padre, no venía de Mesopotamia. Él nace en Canaán, muere en Canaán y no ha hecho viajes ni como su papá, ni como hará Jacob, que se va a Aram y también viene del otro lado del río cuando regresa a la tierra prometida, ya con sus esposas, sus hijos y un campamento tan grande que él dirá, estoy sobre 2 campamentos, que también tiene su significado. Así que hablamos de hebreos y por tanto los orígenes individuales, los orígenes ancestrales de Israel son gentiles. Y como he dicho, cuando hablamos de gentiles hablamos de naciones que no son Israel, personas que pertenecen a una nación que no es Israel, eso es un gentil. Y en su momento, como no puede ser de otra manera, Abraham, Isaac y Jacob son y fueron gentiles. Por lo tanto, los orígenes ancestrales de Israel están en la gentilidad. Ahora, como he dicho, esto en cuanto a la nacionalidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en cuanto a su fe, brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien todavía, tenemos que hablar de la fe de Abraham. ¿Qué creía Abraham? Porque, como hemos dicho, él estaba en Mesopotamia, Babilonia, y allí, digamos que no creían en el Dios de Israel, entre otras cosas, porque no hay Israel, no puede haber Dios de Israel. El Dios de Israel estará cuando esté Israel, que esto es en Egipto, en el periodo de Éxodo. Ahí es cuando empieza Dios a identificarse con un nombre, el tetragramatón, Yud, Hei, Bau, Hei. Ahí es cuando Dios se va a revelar de esa manera, pero antes no, es más, se lo dice a Moisés, por mi nombre yo no me di a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob nunca escucharon hablar de un tal Jehová. El tetragramatón, que algunos pronuncian de una manera, otros de otra, Yahvé, Yuhvé, Yud, Hei, Bau, Hei, el tetragramatón, Abraham, Isaac y Jacob nunca lo escucharon. Y si nos vamos más para atrás, antes de que ese Dios que se va a revelar a Abraham se revelase a Abraham, ¿qué creía Abraham? Bueno, pues Josué, en su último discurso antes de morir, en el libro que lleva su nombre, capítulo 24, nos va a decir que Abraham era idólatra, que no adoraba a lo que ellos adoran hoy, que es el Dios de Israel. Adoraba a otros dioses. Y esto le pese a quien le pese, porque dentro del judaísmo, como he dicho, Abraham fue el primer judío, y él era monoteísta. Su padre no, su padre era pagano, pero él era monoteísta y él enseñó el monoteísmo al mundo. Bueno, esto no existe en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea lo que nos dice es que Abraham es un pagano. No solo es gentil, sino que es idólatra. Él adoraba a más de un dios. Era politeísta, porque en Mesopotamia se adoraba a infinidad de dioses. El sistema de creencias de esa región era piramidal. Había un dios jefe que tenía una esposa además, por lo tanto había una diosa, madre también, y luego venían todos los demás dioses. Y luego había el dios de las aguas, el dios del ganado, parecido a Egipto, el sistema de Egipto
más o menos las religiones de antiguo Medio Oriente o de Oriente Próximo tienen muchas similitudes y Abraham crece en este sistema. Y es de ese sistema del que el Dios de Israel lo saca. Y establece un pacto entre Abraham y él. Por lo tanto, es importante entender bien que Abraham no creía en Dios antes de que Dios se le revele. Y no solo eso, sino que Abraham va creciendo en este conocimiento del Dios que se le ha revelado. De hecho, no podemos entrar, porque no nos daría tiempo, pero Génesis 20:13, por favor, anotadlo, si es que estáis tomando notas, Génesis 20:13, una correcta traducción de este versículo, Génesis 20:13, va a revelar, va a manifestar hasta qué punto Abraham estaba influenciado por su pasado idólatra. Porque en el capítulo 20, para los que conocéis un poquito la historia de Abraham, en el capítulo 20 estamos a las puertas del nacimiento de Isaac, cuando ya Dios se ha revelado a Abraham, le ha revelado su plan, su propósito, su promesa, el tiempo del cumplimiento, quién será la madre, quién será el hijo, cómo se llamará. Todos los detalles están dichos y es después de ese momento y antes del nacimiento de Isaac que Abraham va a tomar una decisión que es engañar al rey de los filisteos, Abimelech, por su pasado idólatra. Es decir, hasta qué punto la idolatría afectó a Abraham y a las decisiones que terminó tomando a lo largo de su vida. Después ya de 25 años, incluso de 25 años, si no más, que él llevaba en la tierra de Canaán. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto en cuanto a Abraham. De Isaac no se nos dice demasiado a este respecto, pero sí de Jacob. En concreto, del campamento de Jacob. El campamento, cuando hablo de campamento, hablo de sus mujeres, sus concubinas, que tenía 2 mujeres, 2 concubinas, de sus hijos, de los siervos, las siervas. Es decir, no pensemos solo como bajo nuestra mentalidad en una familia que cabe en un piso. Esa gente vivía en tiendas y hablamos de que allí era un camping. Imaginemos un camping, pues Jacob tenía un camping, por decirlo así, igual que Abraham, igual que Isaac. Eso era un camping. Esa es la idea que se ajustaría más a la forma de vivir de ellos que no a la nuestra. La nuestra, la de nuestras culturas. Dentro del campamento de Jacob se practicaba la idolatría. Lo primero y lo más llamativo a este respecto es que cuando Jacob deja a Labán, su tío, que también será su suegro, deja a su tío para volver a la tierra de Canaán y se lleva pues a sus esposas, a lo que es suyo al final, y huye por miedo, porque pues Labán le va cambiando el contrato según se levanta. Ahí hay una serie de engaños que Labán lleva a cabo con Jacob. Engaños, más que engaños, son tretas, son triquiñuelas. Al final, pues Jacob dice, no me queda otra que huir, no decírselo a Labán, yo me voy, porque si no, no tengo manera de hacerlo. Una de sus esposas, Raquel, se lleva, y esto lo tenemos, creo que es en Génesis 31, capítulo 31 de Génesis, se lleva los terafines de su padre. ¿Qué es un terafín? Un ídolo familiar. Una estatuita a la que la familia pues, le ponía velas, le pedía cosas. Entonces Raquel hurta los ídolos de la casa de su padre y se los lleva consigo. Hasta tal punto es así que Labán se da cuenta de que Jacob ha huido, va tras Jacob, avisado por Dios de que no lo haga nada, porque ya yo creo que Labán ya tenía ciertas intenciones de las que Dios le tiene que refrenar, llega y dice, oye, me habéis robado mis ídolos, me habéis robado mis terafines. Jacob, que no sabe nada del asunto, dice, bueno, busca, a ver que si lo encuentras, tuyo es. Y el que en mano de quien lo encuentres es culpable.
pero yo no sé nada de esto. Y Raquel esconde los ídolos, el terafín. No serían muy grandes, pero los esconde, se sienta encima de ellos, tapaditos, dice, papá, perdóname, no me levante, estoy con el periodo, pero debajo está escondido el terafín. Y el papá no encuentra terafines por ningún lado, se vuelve y los terafines quedan en poder de Raquel. Y la Biblia no nos dice, la Biblia hebrea no nos dice en ningún momento que Raquel se desprendiese de esos ídolos. Por lo tanto, dentro del campamento de Jacob, por la propia esposa de Jacob, que será madre de José y luego de Benjamín, ella tiene ídolos en su poder. Y esto es como aquellos que dicen, no, yo tengo la estampita, pero por tener. No, cuando tú tienes algo de esto, no es por tener. Es porque obviamente crees que tiene algún tipo de poder y por lo tanto lo consideras un Dios aparte del Dios de Israel. O el Dios que se va a revelar como Dios de Israel. Por lo tanto hay idolatría. No solo eso, sino que hay un episodio en Génesis 35, creo que es, no sé, 34 o 35. Después de que, creo que es 35, pero ocurre después de la violación de Dina, Siquem, un cananeo, termina violando a Dina, hija de Jacob, y quiere casarse con ella, después tomarla por esposa. Les dicen, mira, no podemos hacer esto a menos que os circuncidéis. ¿Para qué? Para que así seamos, nosotros estamos circuncidados, vosotros tenéis que circuncidar, y así podemos emparentar, podemos hacer alianzas políticas que se establecían por medio de los matrimonios. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, dicen, estos sinvergüenzas han violado a nuestra hermana, se van a quedar impunes, además vamos a pactar con ellos. Suben muy enfadados, tan enfadados estaban, que terminan con todos. El tercer día, dice, el día de más dolor, después de la circuncisión, dice que aprovechan ese momento de debilidad nacional y rebanan a todos. Terminan lo que la circuncisión no acabó, pues dicen, bueno, cortamos un poquito más arriba, y acaban con todos los varones de Siquem. Las mujeres y los niños de Siquem, de ese pueblo, que son heveos, terminan dentro de Israel, del campamento de Israel. Por lo tanto, hay una facción cananea ya en Israel, y considerable. Vamos, de un grupito importante de mujeres y niños. A raíz de esto, Jacob dice, ¿qué habéis hecho? Me vais a traer la desgracia, porque ahora se van a enterar de lo que ha pasado y los aliados de Siquem van a venir en mi contra. ¿Cuál es el remedio o qué podemos hacer para intentar evitar que esto no ocurra? Buscar refugio en nuestro Dios. Por lo tanto, dice Jacob, quitad los ídolos de en medio de vosotros. Quitad los ídolos de en medio de vosotros. Y utiliza el plural, por lo tanto, más de uno había. Y se lo dice tanto a sus hijos como al resto del campamento. Así que Israel, ese clan familiar, tiene también, igual que Abraham, un pasado idólatra. De hecho, es un pasado que Israel aún a día de hoy no ha soltado. Y que le es menester imprescindible soltar para que el Dios de Israel cumpla determinadas promesas con ese pueblo. O sea que, fijaros incluso qué importante y qué trascendencia tiene el hecho de que haya o de que hubiese en su momento idolatría dentro del campamento de Jacob. Idolatría que Jacob sí pide, por favor, que en ese momento de crisis quiten los ídolos, se limpien de toda inmundicia, para ver si así el favor del Dios de sus padres, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham, interviene en su favor y pues los ejércitos cananeos no vienen en su contra. Bien, así que, ¿qué nos muestra? Nos queda un buen trecho todavía. ¿Qué nos muestra el factor humano? El factor humano de Israel, pues nos muestra a unos patriarcas o unos ancestros con luces y sombras. Hemos hablado solo de algunas cuestiones, no nos da tiempo a hablar de todo. Hay victorias en los patriarcas de Israel, por supuesto.
Pero en cuanto a la nacionalidad, en cuanto a su religión, vemos que no hay motivo para el orgullo patrio. Es más, recuerdo de nuevo esa oración que tenía que hacer el oferente de primicias, el israelita que traía las primicias de la cosecha a su Dios, y tenía que recordar año tras año cuál era su pasado, de dónde venía, de un arameo moribundo. Es decir, el pasado de Israel es un pasado tremendamente humilde, tremendamente insignificante, no solo a nivel ancestral, sino a nivel nacional. Era el más insignificante de todos los pueblos. Era un pueblo dentro de un pueblo, esclavizado por Egipto. Y sin ningún tipo de poder ni capacidad en sí mismo para liberarse y para tener una identidad propia. Porque eran egipcios. En su manera de vivir, en su manera de creer, estaban asimilados absolutamente. Por lo tanto, Israel, como pueblo, no tiene motivos para enorgullecerse de su pasado. A menos que lo quieran pintar de otra manera. Pero según la Biblia hebrea, este es el pasado de Israel. Ahora, lo que sí tiene motivos, no para el orgullo patrio, pero sí para el Dios patrio. Porque el Dios patrio, el Dios de Israel, va a llevar a cabo cosas tremendas con estos hombres y con estas mujeres, y ahora veremos, y por lo tanto la grandeza de Israel, que la tiene, a pesar de este pasado, Israel como pueblo tiene grandeza, se debe no a alguna virtud en sí, sino al Dios de Israel y a la grandeza del Dios de Israel. Y ahora vamos a hablar de este Dios. No sé si me dará tiempo a verlo todo, ¿eh? Yo estoy, igual algunos contenidos tenemos que dejar para un segundo webinario. Pero bueno, vamos allá, nos queda, vale, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el factor divino, que es imprescindible. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Factor divino en el origen de Israel, es decir, la intervención de Dios para que Israel exista. Esto es algo que se ve a través de la esterilidad matriarcal. No voy a detenerme en muchos detalles aquí, podéis leerlo detenidamente en vuestras Biblias, pero Sarai, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel, una de las esposas de Jacob, tenían algo en común, y es que las tres eran estériles. Sarai, la que fue madre de Isaac, era estéril. No solo estéril, sino que el texto hebreo contempla la posibilidad de que no tuviera útero. Por lo tanto, ya no es que tengo el útero y no me funciona bien, es que cabe la posibilidad de que Sara no tuviera ni útero. Esa mujer era imposible de que tuviera hijos. Imposible. No podía albergar vida en su interior. No solo eso, sino que a lo imposible se le añade una dificultad más, y es que Sara, en el momento de dar a luz a Isaac, ya había entrado en la menopausia. Por lo tanto, no estaba ni ovulando esa mujer. Y es a través de la intervención de Dios que Sara puede tener un hijo. Por lo tanto, si Dios no interviene, no hay Israel, porque no está Isaac, y de Isaac vino Jacob, al que Dios llamó Israel. Por lo tanto, hay un importante o un evidente, un manifiesto, operación sobrenatural de Dios para que Israel llegue a ser. De la misma manera que operó en Sara, lo hizo en Rebeca, la esposa de Isaac. Además, Rebeca, si tuviéramos tiempo, escogió a Rebeca. Dios escogió a Rebeca como esposa para Isaac. Abraham manda a un siervo a buscar esposa para Isaac y el siervo le pide una señal a Dios. Señal que se cumple en Rebeca. Y por lo tanto el siervo entiende, esta es la mujer que Dios ha escogido. Bueno, todos esperaríamos que esta mujer fuese fértil, pero no es así. También es estéril. Y por lo tanto Dios, después de 20 años, en el caso de Isaac, con Abraham y Sara fueron 25. En el caso de Isaac y Rebeca, Rebeca tardó 20 años, desde que Isaac la tomó por esposa, hasta que dio a luz hijos, 20 años sin tener hijos. Isaac intercede por su esposa, Dios atiende el ruego de Isaac
y de Rebeca nace Esaú y Jacob. Por lo tanto, de nuevo vemos como la intervención de Dios es imprescindible para que haya descendencia. Y la descendencia que llegará a ser Israel. Así que Jacob, al que Dios le llamará Israel, nació porque Dios quiso que naciera. Y esto tenemos que tenerlo presente. De Jacob, Raquel, estéril también. ¿Quién viene de Raquel? Dios obró en Raquel, Dios escuchó a Raquel en un momento determinado porque Lea no paraba de tener hijos. Dice, Dios aquí me ha abandonado. Además, en un momento le increpa a su esposo, dame hijos o me muero. Jacob le tiene que recordar, yo no soy Dios. Yo no puedo hacer que tú te quedes embarazada. Es Dios el que lo va a hacer y lo hace. Por lo tanto, en las palabras de Jacob está implícito también esta creación de Israel, esta creación divina de Israel. Y de Raquel viene José. José, que es al que Dios va a usar para preservar con vida a todo el pueblo de Israel. Bueno, en el clan familiar, luego lo que resultará en el pueblo. Y de José viene un hijo que se llama Efraín. José tuvo dos, Efraín y Manasés, pero Efraín es clave también en lo que respecta al proyecto de Dios para Israel, a la historia de Israel. Entonces, vemos cómo Israel existe por voluntad divina. Dios, el Dios que dice yo soy el Dios de Israel, creó a Israel. De hecho, como se puede ver en el Deutero Isaías, en el segundo Isaías, Isaías tiene varios autores, del capítulo 40 en adelante de Isaías, que se llamaría Deutero Isaías, el segundo Isaías, encontramos las declaraciones de que Dios, dichas por Dios por boca del profeta, yo soy tu creador, yo soy tu hacedor, yo soy tu formador, y le está hablando a Israel. Por lo tanto, en este sentido, Dios es el padre de Israel. A nivel humano, Abraham, Isaac y Jacob, pero está ese factor divino imprescindible para la existencia de Israel. ¿Bien? Por lo tanto, la existencia de Israel es una prueba de la existencia de Dios. Si Israel existe es porque Dios existe. Porque según la Biblia hebrea, es Dios el que ha creado no solo a los ancestros, sino también al propio pueblo. Y no solo lo ha creado, sino que le ha dado nombre. Dios le dio nombre a Israel. Israel, ese nombre no estaba en la faz de la tierra, estaba Jacob, y es Dios el que le dice a Jacob, ya no será tu nombre más Jacob, ahora te llamarás Israel. Por lo tanto, Dios como Padre de Israel le da nombre, y le pone nombre. Y dar nombre a algo es hacerlo ser, hacerlo existir. Lo que no tiene nombre no existe. Por lo tanto, Dios, al darle nombre a Israel, lo que está haciendo es que Israel exista, que Israel sea. Ahora, no solo Dios creó a Israel, y no solo es el padre de Israel, sino que Dios le dice a Israel, mío eres tú. Y esto también lo encontramos en Isaías, capítulo 43. Mío eres tú. Por lo tanto, Dios está estableciendo una relación de pertenencia. El Dios de Israel establece una relación de pertenencia con este pueblo y le dice a este pueblo, a Israel, tú me perteneces a mí. Ahora, no solo Israel le pertenece a Dios, y por lo tanto, Israel es el Israel de Dios desde siempre. Esto de que hubo un tiempo donde Israel era una cosa y luego había un Israel de Dios, no, Israel es de Dios desde siempre. A él le ha pertenecido siempre este pueblo. Porque él lo ha creado, él lo ha formado, él lo ha hecho, de la misma manera que Dios formó y moldeó del barro de la tierra al hombre en Génesis 2, así también se nos presentan ilustraciones y figuras para hablar de Israel, de que Dios ha moldeado a Israel, le ha dado forma, y ha soplado en sus narices aliento de vida para que Israel sea Israel. Por lo tanto, Israel le pertenece a Dios, es de Dios, pero es que el Dios de Israel se ha dado también a su pueblo para pertenecerle a su pueblo.
Dios ha querido establecer una relación de pertenencia mutua. Y por lo tanto aquí hablamos ya de alianza entre el Dios de Israel y su pueblo. Él se ofrece a su pueblo porque hay un anhelo profundo, si podemos hablar de esa manera, en el corazón del Dios de Israel, de que Él sea su Dios y ese pueblo sea su pueblo. Y esto al Dios de Israel, que es el Dios de la Biblia hebrea, no le ha ocurrido con ningún otro pueblo. No le ha ocurrido con ningún otro pueblo. Y aquí entraríamos, o deberíamos entrar, a hablar del tema de la alianza. No tenemos mucho más tiempo para entrar ahí, me gustaría poder profundizar, pero sí que quiero dejar una idea respecto a la alianza entre el Dios de Israel e Israel. Sí, sí, podéis, hay un micro abierto. Vale, es que se oye, sí, tener cuidado con los micrófonos, por favor, porque fríe y es un poquito incómodo. Así que si podéis tener micrófonos apagados, os lo agradezco. Respecto a la alianza, quiero dejaros una idea, no nos da tiempo a profundizar, quizás porque si no, luego ya no podemos ver otros contenidos que también creo que son imprescindibles ver. Y ya sí será bueno que hagamos un pequeño descanso, que podamos estirar las piernas, ir al aseo. Entonces, antes de eso, termino con la alianza que Dios estableció en base a la redención que llevó a cabo al sacarlos de Egipto. Como he dicho, Israel nació en Egipto, Dios los saca de ahí y establece una alianza con ese pueblo, porque había una promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob de darles una tierra. Esa alianza que se da en el Sinaí y en la que Dios le da mandamientos para el cumplimiento de esa alianza, es clave para entender qué significa ser Israel. Porque ser Israel, según la Biblia hebrea, no es solo haber nacido en Israel y pertenecer a Israel porque mis padres son israelitas, sino porque uno permanece fiel al pacto. Permanecer fiel al pacto y no quebrantarlo era lo que posibilitaba al individuo ser Israel. Veremos algunos ejemplos, por eso quizás prefiero también dejarlo ahora en este momento aquí, porque a medida que vayamos avanzando con el contenido podremos volver sobre esta idea de cómo gente que no era Israel, que no nació en Israel, pero pasó a ser Israel, abrazó ese pacto, abrazó esa alianza que Dios establece en ese anhelo que tiene de pertenecer a su pueblo y que su pueblo le pertenezca a él. Por tanto, una alianza que Dios tuvo que renovar, porque su pueblo había quebrantado continuamente y Dios la renovó. Eso es lo que se llama o se conoce como nuevo pacto, algunos llaman pacto renovado. Este pacto, esta alianza, tiene, en el momento que se dice, un cumplimiento futuro. Empezó a cumplirse en un momento de la historia, pero aún digamos que no se ha completado, no ha acabado por completo esta promesa, este pacto, esta alianza, y por lo tanto Israel es un pueblo para el que aún existe un horizonte lleno de esperanza. Algo fundamental en nuestros días, esperanza. Israel, el que es Israel, según la Biblia hebrea, tiene esperanza. Por lo tanto, la historia de Israel es una historia que trasciende la Biblia hebrea, que se sigue escribiendo aún a día de hoy y que se completará hasta que todas las palabras del Dios de Israel se cumplan. Muchas gracias. Pasamos al descanso, si os parece, Marco. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si vamos a
¿Me escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? Se oye bien, sí. Sí. Pues bueno, vamos a tomar unos 10 minutillos, 15 minutitos. Jonathan, ¿te parece bien, no? Perfecto. Y habíamos dicho algo sobre el tema de alguna pregunta, alguna duda. Sí. Creo que lo habíamos charlado. Casi yo preferiría, si os parece, bueno, veo gente que está tomando nota, muy recomendable que aquellos que queráis toméis nota, aquellos que queráis y podáis, y si surgen preguntas, demás, pues quizás dejaremos una parte al final, si os parece bien, para aquellos que tengan dudas y preguntas puedan plantearlas. ¿Te parece, Marco? Sí, totalmente lo habíamos charlado sobre que incluso tener en cuenta también que hay ciertas preguntas que pueden llegar a surgir que no durante el tiempo que tenemos tan limitado no se puede desarrollar la respuesta, porque es cuestión de que a veces son temas muy para darle un contexto y el contexto se lleva mucho tiempo, porque también el anhelo nuestro también y también siempre del lado obviamente de Jonathan es que no sea una respuesta al azar, suelta y muy genérica por encima que a veces te genera más dudas.